Listo, vamos ahora entonces a calcular el indicador para el 2018. Vamos a ver qué resultado nos da. Entonces en el 2018 tomamos la rentabilidad neta, perdón, del 2018, que fue de 4.140 millones, y lo dividimos sobre el valor del patrimonio en 2017, que fue 369.000, me dio el pico, aquí está el ladito, vamos a copiarlo, 0.67. Entonces esta rentabilidad en el 2018 fue el 1.12%. Listo, entonces aquí ¿qué tenemos que entender? Primero, ¿cómo se interpreta? Que por cada peso invertido por los accionistas, en el 2019 se generaron, voy a redondar eso a 4 centavos, ¿cierto? Por cada peso invertido en el 2019, por cada peso invertido, perdón, por los accionistas en 2019, se generaron 4 centavos de utilidad neta, es decir, de aquella utilidad que está disponible para reinvertir o para repartir entre los accionistas. Mientras que en el 2018 ese indicador fue del 1.12%, es decir, que por cada peso invertido por los accionistas generaron una utilidad neta de 1.12 centavos. Entonces, lo segundo que tenemos que hablar es cómo fue esa evolución. Digamos, encontramos que fue bastante favorable. Inclusive, miren que hay aquí algo interesante, ¿cierto? En el 2018, la rentabilidad del patrimonio fue inferior a la rentabilidad del activo neto. Es decir, que no se cumplió lo que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? En el video anterior, hace unos pocos minutos, cuando ustedes estén reproduciendo esto, pues van a haber pasado algunos muy pocos minutos. La rentabilidad del patrimonio debería ser mayor a la rentabilidad del activo. ¿Por qué? Dijimos que los accionistas son los que mayor riesgo corren, por lo tanto tienen una rentabilidad esperada más alta, y si la rentabilidad esperada más alta para los accionistas se diluye un poco con la rentabilidad que tienen los acreedores, cuando estoy calculando la rentabilidad del activo, esa rentabilidad debería ser menor que la rentabilidad del patrimonio. La medida que yo mezcle un costo más alto, que es el de los accionistas, con un costo más bajo, que es el de los acreedores financieros, este costo de capital debería quedar por aquí en la mitad, ¿cierto? Debería quedar entre estos dos valores. Y esa rentabilidad, entonces, debería ser superior a este costo. Pero aquí vemos que no sucede, ¿cierto? Que lo que uno esperaría, que es que la rentabilidad del patrimonio sea superior a la rentabilidad del activo, porque la rentabilidad del activo, recuerden que tiene incluido la rentabilidad o el costo de las fuentes de financiación, llámese acreedor financiero, que no es otro que la tasa de interés que nos cobran los acreedores financieros. De esa forma se baja ese costo, ¿cierto? Cuando yo incluyo en el costo de capital el costo de la deuda, eso hace que ese costo de capital sea más bajo, ¿cierto? Si yo no me financiara con deuda, el costo de capital sería mucho más alto, ¿cierto? Si yo omito la financiación con deuda y digo, me voy a financiar solo con recursos propios, esos recursos propios son más costosos porque corren más riesgo, porque tienen mayor rentabilidad esperada. Entonces aquí es muy importante este tema de ver que en el 2018 la rentabilidad del patrimonio fue inferior a la rentabilidad del activo neto, y ahí quiere decir que no se está cumpliendo con las expectativas de rentabilidad de los accionistas. Caso contrario, en el 2019, aquí vemos que ya sí se genera el efecto de tener una rentabilidad más atractiva para los accionistas que para las otras fuentes de financiación. Entonces aquí la rentabilidad del patrimonio fue superior a la rentabilidad del activo neto. Eso es lo que uno esperaría siempre, ¿cierto? Eso es lo que uno esperaría. No siempre se logra. Y aquí vemos el caso específico que
no siempre se logra, pero eso es lo esperado. ¿Listo? Por esa parte, terminamos entonces acá hasta acá la rentabilidad del patrimonio. Tomen algunos segundos a revisar que tengan estos valores, ¿cierto? Así como hacemos en clases, tómense un segundo que todos tengan estos 3,98% en 2019, unos segundos, perdón, y en el 2018 1.2. Vuelvo y muestro acá, entonces aquí tenemos una utilidad neta en el 2019 de 14.000 millones y algo, con un patrimonio del 2018 de 376.471 millones. Y en el 2018 tenemos una utilidad de 4.100 millones aproximadamente, con un patrimonio en 2017 de 369.067 millones. Ahí para que revisen que el resultado se les haya dado como se espera. ¿Cuál es el referente natural para analizar la rentabilidad del patrimonio? El referente natural para analizar la rentabilidad del patrimonio es el costo del patrimonio. Entonces, ¿qué debería pasar? Que la rentabilidad del patrimonio debería ser mayor que el costo del patrimonio. Muy importante que esto suceda. Y ya habíamos dicho, lo que acabamos de repasar, que el costo del patrimonio teóricamente debe ser mayor al costo de la deuda, ¿cierto? Porque se corren más riesgos por parte de los accionistas que por parte de los acreedores financieros. Hasta aquí entonces la rentabilidad, los indicadores de rentabilidad. Vamos a hablar ahora entonces de los indicadores de endeudamiento. Entonces vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de la rentabilidad, perdón, de los indicadores de endeudamiento. Aquí general, es como el encabezado para los primeros indicadores para esta categoría, y nos vamos a nuestras diapositivas. Entonces, lo que vamos a hablar a partir de este momento es el análisis del endeudamiento, es decir, cuánto debería una organización tener de deuda. ¿Y eso quién lo define? ¿Quién creen ustedes que lo define? Eso lo vamos a responder, pero antes tenemos que respondernos otras preguntas. Entonces dice la diapositiva que lo que vamos a analizar a continuación está relacionada con una decisión fundamental. Una decisión fundamental que deben tomar los accionistas, los propietarios de la organización. Y esa decisión es cómo se van a financiar esos activos de la operación. Hay veces esas decisiones, pues, digamos, son un poco dadas las circunstancias. Si usted no tiene capital propio o si usted no tiene acceso a deuda, que es lo que pasa mucho al inicio. Muchas veces al inicio no hay acceso a la deuda, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes se ponen a endeudar? Los accionistas. Y hacer eso es con base en ese endeudamiento de los accionistas, generarlos como unos aportes, ¿cierto? Como si fuera una deuda con el accionista, a su vez queda endeudado con el sistema financiero. Pero digamos que las condiciones iniciales no siempre permiten obtener deuda, y eso no pasa siempre. Pues piensen, hemos hablado aquí en clase, no sé si en este grupo o en el anterior, de la Central Cervecera de Colombia, ¿cierto? Central Cervecera de Colombia, que es una empresa relativamente en Colombia, nueva, que tiene muy poco tiempo, que no tiene más de 3 años, si no me equivoco, pues. Pero ¿será que Central Cervecera de Colombia pudo nacer con deuda desde el principio? ¿O las entidades financieras le otorgarán deuda desde el principio a Central Cervecera de Colombia? Muy probablemente sí. ¿Por qué? Porque es una alianza estratégica entre Postobón, que es un grande en Colombia, y Central Cervecera de Chile, ¿cierto? Entonces, seguramente una empresa de ese estilo pues, puede nacer de una vez recibiendo préstamos de las entidades financieras. Pero cuando las empresas muy nuevas, digamos que la política en muchas entidades financieras tiene que ver también con el tiempo, y solo se les presta cuando ya tengan cierto historial.
Entonces hay que empezar a hacerse unas preguntas. La primera, ¿se utilizará solo capital propio? Es decir, ¿voy a financiar todos los activos con mis recursos, con los recursos de los accionistas? Es una opción, es una opción. Alguien puede decir, mire, no, yo no voy a recurrir a la deuda. Todos los recursos que necesito los vamos a poner los accionistas, pues los voy a poner yo como accionista y un accionista individual. Y hay compañías, no es muy común, pero hay compañías en el mercado aquí en Colombia que no les gusta recurrir a los acreedores financieros. Y un ejemplo de ello es Arturo Calle. Arturo Calle no recurre al endeudamiento con acreedores financieros. Dice, no, los recursos necesarios de capital para la organización los vamos a poner los accionistas. Pero uno puede responder sí, voy a utilizar solo capital propio, y si la respuesta es sí, ya no tiene que preocuparse por las siguientes preguntas que voy a formular. Pero si la respuesta es no, tiene que ver, ¿se utilizará deuda? Entonces sí, la respuesta es sí. Si yo no voy a utilizar solo capital propio, la respuesta es sí, se va a utilizar deuda. Y ahora, ¿cuánta deuda debo utilizar? ¿Cuánta deuda debo utilizar? ¿Cuál es el nivel máximo de endeudamiento que soporta la organización o que soportaría? Entonces hay que preguntarse eso. Yo puedo con una deuda del 10% del capital, de los activos totales, o del 20, o del 30, o del 40, o del 50. Eso solo se responde conociendo las estimaciones que se tengan del negocio y cuál es la capacidad de generar flujos de caja, como habíamos dicho por allá al principio del semestre. El flujo de caja, en las primeras sesiones hablamos de la importancia del flujo de caja libre. ¿Por qué es importante el flujo de caja libre? Porque nos permite saber cuánto efectivo va a generar el negocio, ¿para quiénes? Para los acreedores financieros y para los accionistas, recuerden eso. Y otra pregunta que se debe responder, entonces, digamos, el inversionista y los administradores, ¿cuál es el costo que los inversionistas están dispuestos a pagar por esos recursos que apalancan en el negocio? Es decir, ¿qué tasa de interés estoy dispuesto a pagarle a los acreedores financieros? ¿Será muy alta? Depende de lo que se quiera, ¿cierto? Depende de lo que se quiera y depende de la capacidad de generación de caja por parte del negocio. Depende de la rentabilidad que esperen los accionistas, porque si usted espera una rentabilidad del 18% de su negocio y va a las entidades financieras y le dicen, sí, yo le presto al 54% o al 50%, ¿cierto? Si es microcrédito, o al 27%, si estamos hablando de créditos comerciales y que digamos que recuerden que la tasa de usuario para este mes está en 27.12% o punto algo, me olvida el pico. Pero bueno, supongamos que para estar por debajo y lo notan a usted muy riesgoso, le dicen, le va a prestar al 27 y usted tiene una rentabilidad esperada del 18. ¿Cómo va a pagarle más al acreedor financiero que lo que yo espero de rentabilidad? O no va al sistema financiero formal, sino que va a un pagadiario. ¿Cuánto le cobra el pagadiario? Recuerden, me han dicho ustedes en clase que el 20% mensual. 20% mensual, que cuando uno hace la cuenta en términos de efectivo anual, eso da el 791% efectivo anual. Entonces, yo espero una rentabilidad del 18%, pero el acreedor financiero me está cobrando el 791% efectivo anual. No lo soporta ningún negocio, ¿Listo? Entonces esas son las respuestas que se deben, las preguntas, que se deben responder cuando está hablando de endeudamiento. ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar al momento de recurrir al endeudamiento? Primero, el coste de la deuda, esa tasa de interés que estábamos mencionando. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Cuánto soy capaz de pagar dentro de un negocio como costo de la deuda? Segundo, el plazo de la deuda. Y ese plazo tiene que responder a una pregunta fundamental. Ese plazo debe permitirme cumplir con los compromisos con los acreedores financieros, es decir, que se ajuste a los flujos de caja libre. Yo podría tener un crédito con unas condiciones muy baratas de costo, pero que el plazo sea de un año o 2. No soy capaz de cumplir con esa obligación en un plazo tan corto. Es como si usted le dijera, voy a prestarle para una casa al 0.3% mensual, pero tiene que contratar el crédito hipotecario a 3 años.
¿cierto? Es capaz de pagarlo. Yo creería que la mayoría de los que estamos aquí no es capaz de pagar un crédito hipotecario en 3 años.